Buenos días, miércoles 29 de abril del 2026, 11:40 de la mañana. Vamos a continuar con esta audiencia de control de acusación en su cuarta sesión. El Juzgado Supremo, a cargo del juez Chepe Soria, va a llevar a cabo esta audiencia solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el proceso seguido a don Artemio Daniel Mesa Hurtado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, expediente 40-2019-13. Se deja constancia que la presente audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo, colegas de la defensa y demás sujetos procesales. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Cazador Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Con las partes procesales, como actor civil, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, el abogado Gustavo Enrique Gómez Salinas, con los datos ya señalados en la audiencia anterior, doctor. Gracias. Gracias por la defensa del señor Hurtado. Buenos días, señor juez supremo, fiscal supremo y procurador y demás sujetos procesales, por la defensa técnica de Artemio Daniel Mesa Hurtado, el abogado Arturo Navarro Namuche, con registro ICA 1498. Gracias, doctor Navarro. Puede acreditarse, señor Mesa. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Mesa Hurtado. Mi DNI 085555433. Gracias. Como quedamos en la sesión pasada, evaluado los argumentos del sobreseimiento, tanto de los formulados por escrito como los de la audiencia, y voy a pedir la resolución número 5, que en este momento va a dar lectura, en los aspectos relevantes y será notificada de inmediato a las partes. Resolución número 5, Lima, 29 de abril de 2026. Autos vistos y oídos, el requerimiento de acusación presentado por la Segunda Fiscalía Suprema en el proceso seguido a don Artemio Daniel Mesa Hurtado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico por los hechos 1, 2 y 3. Casos Ernaque Ramírez, Domínguez Segarra y Aguirre Reyes en agravio del Estado y la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del acusado en el escrito con registro 1184-2026 que presenta documentos para mejor resolver. Considerando. Este es un antecedente más o menos de lo que ha pasado para poder llegar al sobreseimiento. El 9 de febrero del 26, la Segunda Fiscalía Suprema presentó ante este juzgado un requerimiento mixto en los siguientes términos. Sobreseimiento del proceso contra Mesa Hurtado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, modalidad de asociación ilícita, vigente al momento de los hechos, tipificado en el artículo 317 del Código Penal, y por la presunta comisión del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, por el hecho comprendido como caso Cabrera Frías en agravio del Estado. Y acusación contra Mesa Hurtado como autor del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, por 3 hechos. Casos Ernaque Ramírez, Domínguez Segarra y Aguirre Reyes, previsto en el artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. Con fecha 30 de marzo del 26, en la sesión 1, se inició la audiencia preliminar para evaluar el sobreseimiento formulado por la Fiscalía. La Procuraduría Pública y la Defensa estuvieron conformes. El sobreseimiento se declaró fundado por resolución 4 del 13 de abril del 26, leída en la sesión 2. Al no ser apelada, fue consentida mediante resolución 5 de la misma fecha. Perdón, esta sería la resolución 6. Se corrige el número de la resolución, ¿ya? El 20 de abril del 26, en la sesión 3, se prosiguió con el requerimiento acusatorio. La Fiscalía oralizó su requerimiento, la Procuraduría oralizó su pretensión civil y se debatió la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Mesa Hurtado. Los argumentos de la defensa en su solicitud son: respecto al hecho 1, caso Ernaque Ramírez alega que las resoluciones emitidas por la Sala Superior Revisora de la Corte Superior de Justicia de Piura de apelación de tutela de derechos y prisión preventiva fueron decisiones colegiadas y no solo de su patrocinador. Las declaraciones de los testigos, Ordinola Gutiérrez,
imputado Cernaque Ramírez y del testigo protegido TR03-2019 son declaraciones de testigos de oídas. Ninguno estuvo presente en el momento de la presunta entrega de dádivas a favor de su patrocinado. Las 3 llamadas telefónicas entre su patrocinado y León More no aportan datos relevantes y incriminatorio alguno, pues solo detalla el tráfico de llamadas y el tiempo de duración. Ningún familiar de Cernaque Ramírez declaró que entregó dinero a León More. No existen medios de prueba periféricos que corroboren los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía, no cumpliéndose con los presupuestos del Acuerdo Plenario 2-2005 y artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal. En cuanto al hecho 2, caso Domínguez Segarra, indicó: no se demostró que el servidor judicial Pacharreciancas haya manipulado el sistema para el propósito deseado, dado que era conocido que el referido servidor no operaba el sistema. La decisión en el referido caso fue una decisión colegiada. Juan Márquez Farfán, pareja de la señora Domínguez Segarra, no declaró haber entregado soborno alguno a su patrocinado, señala únicamente haber cancelado el pago de honorarios. El tráfico de llamadas no registra conversación ilícita. Respecto del hecho 3, caso Aguirre Reyes, señaló: las declaraciones de las hijas de Aguirre Reyes afirman haber reunido 10.000 soles para sobornar a su patrocinado en su calidad de juez superior de la Corte de Piura. Sin embargo, dichas versiones no están corroboradas con otros medios probatorios. Se tiene en cuenta los registros de comunicación donde se advierten 5 llamadas entre León More y su patrocinado, su tiempo de duración, pero no se visualiza conversación relevante para la investigación. No se llegó a un acuerdo respecto a las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, por lo que las mismas no tienen efecto legal. La audiencia de sobreseguimiento se realizó el 20 de abril con participación del fiscal adjunto supremo Rabanal Palacios, del abogado Gómez Salinas, en representación de la Procuraduría, y como defensa de Gustavo Mesa, presente en la audiencia el abogado Navarro Namuche. Argumentos del Ministerio Público. Señala que, conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del Código Procesal, la Fiscalía acusa a Mesa Hurtado como autor del delito de cohecho pasivo específico por 3 hechos, pues existen elementos suficientes para sustentar la responsabilidad penal de este, toda vez que los 3 hechos guardan el mismo patrón delictivo. Añadió que la acusación se estructura en 3 episodios en los que se advierte la intervención de un magistrado superior titular de la Corte de Piura en coordinación con el abogado defensor León More, quien actuó como intermediario con la finalidad de obtener resoluciones judiciales favorables a sus patrocinados a cambio de beneficios económicos. Alegó que durante la investigación preparatoria se recabaron abundantes elementos de convicción respecto a los 3 hechos consistentes en oficios emitidos por la Fiscalía, informes, actas de declaraciones testimoniales, transcripciones de declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y un testigo protegido. Registros de comunicaciones telefónicas, resoluciones judiciales, audiencias grabadas, sentencias y diversa documentación incorporada a las carpetas fiscales correspondientes. Con lo que la conducta del procesado Mesa Hurtado se subsume en el artículo 395 del Código Penal, primer y segundo párrafo, aclarando que el primer y tercer hecho se encuadran en el primer párrafo, mientras que el segundo corresponde al segundo. Indicó que en aplicación de los criterios de determinación de la pena y considerando los tercios legales, solicita 9 años de pena privativa de libertad por el primer hecho, 10 años y 4 meses por el segundo y 9 años por el tercer hecho. Por lo que al tratarse de un concurso real de delitos y conforme al artículo 50 del Código Penal, la pena total es de 20 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Adicionalmente, solicitó una pena de inhabilitación por el plazo de 20 años y pena de multa correspondiente a 125 soles diarios, que sumarían un total de 45.625 soles. Argumentos de la Procuraduría Pública. Precisó que concurren los elementos que configuran la responsabilidad penal civil extracontractual derivada del delito acusado. En relación con la conducta antijurídica, sostuvo que esta resulta manifiesta, pues el acusado, en su condición de presidente de la primera sala de apelaciones de Piura, habría incurrido hasta en 3 oportunidades en el delito de cohecho pasivo específico al solicitar, recibir y aceptar beneficios económicos indebidos con la finalidad de influir en decisiones judiciales sometidas a su conocimiento. Enfatizó que dicha conducta no solo vulnera normas penales, sino también principios esenciales de la función pública, tales como la probidad, veracidad, lealtad y respeto, implicando además el quebrantamiento del deber de imparcialidad y del correcto ejercicio de la función pública. Precisó que no se trata de un hecho aislado, sino de una actuación reiterada, planificada y ejecutada mediante mecanismos clandestinos que incluyeron coordinaciones previas, reuniones ocultas
direccionamiento de estrategias de defensa y la emisión de resoluciones contrarias a derecho. Todo ello orientado a la materialización de acuerdos. En cuanto a la existencia del daño, sostuvo que en el presente caso se configura un daño extrapatrimonial de especial gravedad en agravio del Estado. Añadió que el daño civil no se limita a afectaciones económicas, pues en delitos de corrupción el daño principal es de carácter inmaterial o institucional, manifestándose en la afectación a la seguridad del sistema de justicia, a la imagen y reputación del Estado, así como a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la legitimidad del Poder Judicial. Refirió que el daño resulta evidente en tanto un magistrado superior llamado a impartir justicia habría negociado decisiones judiciales, afectando directamente a la identidad institucional del Poder Judicial, por lo que se trata de un daño jurídicamente indemnizable, aun cuando resulte incalculable en términos absolutos. Respecto a la cuantificación del daño, indicó que se aplicó los criterios establecidos por la Corte Suprema, esto es, los criterios objetivo, subjetivo y social. Ya se tuvo una relación respecto de cada uno de estos daños. En relación con el nexo causal, este se encuentra plenamente acreditado, pues el daño ocasionado, como la afectación a la imagen, credibilidad y legitimidad del sistema de justicia, es consecuencia directa de la conducta del acusado, ya que de haber actuado conforme a derecho no se habrían producido decisiones judiciales direccionadas, ni se habría generado descrédito institucional, no existiendo elemento alguno que rompa dicha relación de causalidad. Añadió en cuanto al factor de atribución, este es claramente doloso, en tanto el acusado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta y con la voluntad de obtener beneficios instrumentalizando la función jurisdiccional. Se trata de una conducta consciente, deliberada y reiterada. Solicitó se fije como reparación civil la suma de 90.000 soles, monto que considera razonable al basarse en criterios objetivos, subjetivos y sociales. Resulta proporcional a la gravedad del daño y cumple una función resarcitoria y disuasiva. Precisó que dicho monto se desagrega en 30.000 soles por cada hecho imputado, todos ellos por concepto de daño extrapatrimonial, constituyendo una cuantificación prudente frente a un daño de naturaleza incalculable. Estos argumentos son respecto de la acusación por los 3 hechos que la Fiscalía formuló acusación. Vale la redundancia. Debate respecto al sobreseguimiento formulado por la defensa. La defensa presentó sobreseguimiento a la acusación de la Fiscalía y además de los argumentos ya referidos en el numeral 1.4 del primer considerando en la presente resolución, añadió lo siguiente. Destacó que los 3 casos mencionados fueron resueltos por la primera sala penal de apelaciones de Piura por unanimidad, lo que en materia penal implica que los magistrados que integraban dicha sala coincidieron plenamente en su decisión, con lo que se evidencia la existencia de un consenso absoluto entre los jueces superiores que conocieron dichos procesos. Agregó que de estos casos, su patrocinado solo fue ponente en uno de ellos, específicamente en un incidente de tutela de derecho. Resaltó que la magistrada Rentería Burto, en su ampliación de declaración del 28 de octubre del 21, precisó que al momento de emitir su voto, su patrocinado no influyó en su decisión, produciéndose finalmente un resultado unánime. Sostuvo que en segunda instancia su patrocinado no tuvo intervención alguna que configure el presupuesto del pacto venal, ni se valió de su condición de presidente de la sala para influir en los demás jueces superiores en las decisiones judiciales, circunstancia que fue claramente precisada por la referida magistrada. Solicitó que su solicitud de sobreseguimiento sea evaluada teniendo en cuenta que los hechos imputados se originan en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, señalado como líder de una organización criminal, quien afirmó haberse contactado con su patrocinado para obtener fallos favorables a cambio de dinero. Añadió que la Fiscalía considera la declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave FPCP 0610-2017, la del testigo protegido TR03-2019 y la del testigo Luis Ordinola Gutiérrez, practicante del estudio jurídico León More. Sin embargo, ninguno de estos fue testigo directo del momento, forma y circunstancias en que el abogado León More habría pactado con su patrocinado por los 3 casos investigados ni en el momento de la supuesta entrega de dinero. Precisó que dichos testimonios únicamente revelan conversaciones personales o telefónicas entre León More y los familiares de los procesados, lo cual no constituye prueba suficiente, tratándose de testimonios de carácter referencial conforme lo establecido en el artículo 166, inciso 2 del Código Procesal Penal. Manifestó que dichas declaraciones no precisan tiempo, lugar, personas ni medios probatorios idóneos para acreditar el delito ni aportan dato objetivo alguno que demuestre que el acusado haya aceptado dinero, por lo que los indicios recabados no acreditan de forma individual o conjunta la comisión del delito en materia de acusación. Respecto a las interceptaciones telefónicas invocadas por el Ministerio Público, afirmó que su contenido carece de relevancia jurídica en relación con la materia investigada.
o no haber sido corroboradas por medios periféricos de prueba que les otorguen valor probatorio, conforme los estándares de certeza exigidos por el Acuerdo Plenario 2/2005. Debiendo tenerse en cuenta que el abogado León Mores se sometió a un proceso de colaboración eficaz, el cual no fue aprobado por el juzgado. Invocó el artículo 481, inciso 1 del Código Procesal Penal, el cual señala que si el acuerdo de colaboración eficaz y beneficios no es aprobado por el juez, las declaraciones formuladas por el colaborador no deben ser valoradas. Recordó que en el expediente 49-2023, incidente 3, tramitado ante el mismo juzgado mediante resolución de 4 de octubre del 24, se declaró fundado el sobreseimiento por el mismo delito de cohecho pasivo específico y se declaró infundado el pedido de reparación civil, decisión que fue confirmada por la Sala Penal Permanente mediante auto supremo de 15 de diciembre del 25. Y en dicho caso, el fiscal supremo reconoció que el proceso de colaboración eficaz de León More no fue probado por haber sido devuelto. En cuanto al primer caso, referido a tenencia ilegal de armas y municiones de Raquel Ramírez, señaló que su patrocinado actuó únicamente como ponente en un incidente de tutela de derechos, resolución 6 del 20 de agosto del 15, en la cual se anularon determinadas actas por incumplir requisitos legales. Indicó que en la misma fecha el incidente de prisión preventiva fue conocido por otra magistrada, que tras la deliberación declaró infundado dicho requerimiento, con votación unánime. En el segundo caso, relativo a Victoria Domínguez Segarra por tráfico ilícito de drogas, la defensa precisó que el juez ponente fue otro magistrado que mediante resolución número 11 del 30 de enero del 15 revocó la sentencia y absolvió a la imputada, decisión adoptada por unanimidad sin voto discordante. En el tercer caso, concerniente a Lidia Guido Reyes por tráfico ilícito de drogas, indicó que la juez ponente fue la magistrada Rentería Burto, quien confirmó la sentencia condenatoria mediante resolución 11 del 12 de noviembre del 15. En este caso no hubo resultado favorable para la procesada y la decisión también fue adoptada por unanimidad, lo que detuvo cualquier interés del acusado en direccionar las resoluciones. En relación con el pedido de reparación civil formulado por la Procuraduría Pública por la suma de 90.000 soles, mencionó que al no estar acreditado un hecho antijurídico ni los cargos objeto de imputación, en particular la supuesta entrega de dinero a su patrocinado para resolver causas en su favor, no se afectó la correcta prestación de los servicios públicos ni se vulneró el deber de objetividad e imparcialidad en la administración de justicia. No se produjo daño indemnizable alguno, por lo que corresponde declarar infundado dicho extremo, más aún cuando la Procuraduría no formuló oposición al sobreseimiento solicitado por la defensa. Solicitó se declare infundado el sobreseimiento y en consecuencia infundada la solicitud de reparación civil. Argumentos de la Fiscalía respecto al sobreseimiento. Indicó, en cuanto a que no se había acreditado la entrega de dinero al acusado Mes Hurtado, del análisis del tipo penal de cohecho pasivo específico, este contempla diversas modalidades de conducta, tales como aceptar, recibir o solicitar donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida. En ese sentido, conforme a la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema y a la doctrina especializada, no se exige la acreditación de la entrega efectiva del dinero para la consumación del delito, sino que basta con la solicitud de aceptación, con la solicitud o aceptación de la promesa, siendo la entrega un acto posterior que no condiciona la consumación del delito. En relación con la supuesta falta de corroboración probatoria alegada por la defensa, la Fiscalía sostiene que dicha afirmación no se condice con el acervo probatorio incorporado en la investigación. Indicó que la propia defensa hizo referencia a varias declaraciones relevantes, omitiendo deliberadamente la declaración de doña Magdalena Ramírez Chávez de Cernaqué, madre del procesado Cernaqué Ramírez, quien declaró que contrató al abogado León More para la defensa de su hijo por el delito de tenencia ilegal de armas en el año 2015, y precisó de manera expresa que se le exigió el pago de 20.000 soles, aclarando que dicho monto no estaba destinado únicamente al abogado, sino también, entre comillas, a arreglar con los de arriba, mencionando directamente al doctor Mesa, resaltando que dicha declaración resulta clara, directa e incontundente. Destacó la existencia del acta de transcripción de la declaración del testigo con reserva 3/2019 de 4 de febrero del 20, en la cual describe la entrega de dinero efectuada por el abogado León More, el acusado, con la finalidad de obtener un beneficio judicial, aunándose el acta de transcripción de la ampliación de la declaración del aspirante colaborador eficaz de 13 de diciembre del 19, en la cual se señala la existencia de un archivo de audio de una comunicación telefónica sostenida por el abogado León More, en la que le pregunta a su asistente cómo se convierte un audio registrado en un teléfono celular. Según lo declarado, dicho archivo habría registrado una reunión entre el acusado y el abogado con la finalidad de concertar la entrega de dinero para el beneficio a favor de Cernaqué Ramírez y otros investigados. Señaló que en la ampliación de la declaración del aspirante colaborador eficaz hace referencia al audio número 8 de 19 de agosto del 15, correspondiente a una comunicación entre León More y Ordinola Gutiérrez. En dicha conversación, el aspirante colaborador
Precisó que León More le informó que ese mismo día sostendría una reunión con el vocal superior Mesa Hurtado. Subrayó la coincidencia temporal entre dicha comunicación y la audiencia realizada el 20 de agosto del 15, lo que evidencia que la reunión tenía como finalidad efectuar el ofrecimiento y obtener la aceptación del magistrado respecto del monto previamente acordado. Asimismo, se cuenta con el acta de deslacrado del DVD que contiene la transcripción de 20 audios obtenidos en el marco de la investigación, en los cuales el abogado León More refiere expresamente que se trataría con, entre comillas, nombre, entre comillas, en el superior de la Corte de Piura. En cuanto al segundo hecho, señaló que obran actas de transcripción del 6 de junio del 19 en las que se consignó que el abogado León More sostuvo reuniones previas con el acusado en su domicilio días antes de la audiencia de apelación de sentencia. Y en dichas reuniones, conforme a las transcripciones, el propio magistrado habría solicitado la suma de 15.000 soles a cambio de influir en la sala para obtener la absolución de Domínguez Segarra. Añadió que en su ampliación de declaración, el testigo con reserva 3-2019 relató que luego de la audiencia, Márquez Farfán, conviviente de la sentenciada, acudió al estudio jurídico de León More y manifestó haber cumplido con la entrega de dinero al doctor Mesa Hurtado. Se cuenta con registro de la audiencia de vista de la apelación de la sentencia condenatoria seguida contra Domínguez Segarra, en la cual el abogado León More, como defensor, varió su pretensión inicial y solicitó expresamente la absolución de su patrocinado, lo que finalmente se materializó mediante la resolución correspondiente. Indicó que no se actuaron nuevas pruebas en segunda instancia y pese a ello se otorgó un valor probatorio distinto a los mismos medios de prueba personales, lo cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo es posible bajo supuestos excepcionales. En relación con este segundo hecho, destacó la ampliación de la declaración testimonial de Rentería Hurto, quien aportó información relevante sobre criterios empleados por el colegiado para revocar la sentencia condenatoria de primera instancia y absolver a Domínguez Segarra, reconociendo que se realizó una valoración probatoria distinta a la efectuada por el órgano jurisdiccional de origen. Respecto del tercer hecho, señaló que se cuenta con la declaración de Zapata Aguirre, quien reconoció múltiples comunicaciones telefónicas con el abogado León More, precisando el significado de expresiones codificadas como, entre comillas, arreglo y 10 puntos, las cuales hacían referencia al monto de 10.000 soles solicitado. La testigo indicó que dicho dinero fue entregado personalmente al abogado León More en su domicilio y que luego le fue devuelto bajo el argumento que no se logró el beneficio judicial esperado. Añadió que aun cuando no se hubiera obtenido el resultado final, el pacto venal estaba consumado. Mencionó que se cuenta con la ampliación de la declaración de Jaime Zapata Aguirre, familiar de la acusada Aguirre Reyes, quien corroboró la entrega del dinero al abogado León More con la finalidad que éste lo canalizara como dádiva al vocal de apellido Mesa, precisando el monto de 10.000 soles. Como elemento adicional, destacó la existencia de una sentencia que aprueba la terminación anticipada de Lidia Elizabeth Zapata Aguirre por el delito de cohecho activo específico. Finalmente, recordó que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, citando la apelación 11-2025, la existencia de duda en la etapa intermedia no genera un pronunciamiento absolutorio, sino que determina que el proceso continúe hacia el juicio oral. Señaló que en el presente caso ni siquiera se está ante un supuesto de duda, sino frente a una imputación sólida, sustentada en declaraciones de testigos, declaración de aspirante a colaborador eficaz, un testigo protegido y escuchas telefónicas debidamente incorporadas. Sostuvo que el sobreseimiento solo procede cuando no existe elemento de convicción alguno que vincule al imputado con el delito, lo que claramente no ocurre en el presente caso, dado que existen personas que lo señalan de manera directa. Solicitó se declare infundado el sobreseimiento formulado por la defensa. Argumentos de la Procuraduría. Señaló que conforme ya fue expuesto detalladamente por la Fiscalía, las imputaciones fácticas contenidas en la acusación fiscal se encuentran debidamente sustentadas en los elementos de convicción incorporados durante la investigación. Precisó que la Procuraduría, al tomar conocimiento del traslado del requerimiento mixto formulado por el Ministerio Público, realizó una evaluación integral del mismo. Añadió que el funcionamiento de la defensa se circunscribe únicamente a la supuesta inexistencia del ilícito penal. Reafirmó su posición, sosteniendo que conforme a la acusación fiscal, sí se configura el delito de cohecho pasivo específico, el cual debe ser dilucidado en la etapa procesal correspondiente a fin de determinar la responsabilidad penal y civil que corresponda. En el numeral cuarto, están todos los hechos en materia de acusación conforme los ha establecido la Fiscalía y se han incorporado en esta resolución a fin
a partir de ellos se pueda evaluar el sobreseimiento. Quinto, argumentos fácticos y jurídicos. En el quinto hago una referencia sobre todo los artículos que vinculan al sobreseimiento, que están en el artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal, cuáles son las razones para declarar un sobreseimiento, así como alguna jurisprudencia sobre el particular. En el sexto, análisis del caso. La defensa sostiene su solicitud de sobreseimiento, señalando que, respecto a los tres hechos, concluyeron con resoluciones o decisiones judiciales emitidas por la Sala Superior Revisora de la Corte de Piura en forma colegiada. Esto es con intervención de los tres jueces y no solo de su patrocinado. Las declaraciones de los testigos son todas declaraciones de testigos de oídas, pues ninguno estuvo presente en el momento de la presunta entrega de dádivas a favor de su patrocinado. Respecto al registro de las llamadas telefónicas entre su patrocinado y León More, solo detallan el tráfico de las mismas y el tiempo de duración, mas no se visualiza conversación alguna relevante. Indicó que ningún familiar de Cernaqué Ramírez declaró haber entregado dinero alguno a León More y no existen medios de prueba periféricos que corroboren los aportados por la Fiscalía, no cumpliéndose con los presupuestos del Acuerdo Plenario 2-2005 y artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal. Al respecto, si bien las decisiones en los hechos que involucran al acusado fueron decisiones colegiadas, la Fiscalía aporta medios de prueba orientados a incriminar al acusado, como la declaración de doña Magdalena Ramírez Chávez de Cernaqué, de 19 de febrero del 18, madre del procesado Cernaqué Ramírez, quien indicó que por llevar el caso, el abogado León More les cobró 20.000 soles, pues dicho monto sería para, entre comillas, arreglar con los de arriba, que es el doctor Mesa. Cierro comillas, agregando que dicho abogado la citó junto a otras dos madres en el Parque del Avión en Miraflores, Piura, indicándoles, entre comillas, espérenme aquí, voy a conversar con Mesa. Y al regresar les aseguró, entre comillas, no se preocupen, en unos días los muchachos están afuera. Añadió dicha declarante que una vez liberados los procesados, el abogado León More lo llamó por teléfono al acusado Mesa Hurtado, poniendo la llamada en altavoz, donde escucharon a este último felicitándole y diciéndole, entre comillas, te has hecho un gol de media cancha, te han declarado nulas las actas. Esta información se corroboraría con la emisión de la resolución 8 del 20 de agosto del 15, emitida por la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, presidida por el acusado Mesa Hurtado, revocando la resolución de primera instancia en que le ponía infundada la tutela de derechos presentada por la defensa de Cernaqué Ramírez. La apelación dispuso la exclusión de declaraciones de efectivos policiales que incriminaban a Cernaqué e implicó la nulidad de los principales elementos incriminatorios. El tráfico de llamadas entre León More y Mesa Hurtado los días 18, 19 y 20 de agosto del 15, esto es antes y durante la emisión del referido auto de apelación, que la defensa cuestiona en el sentido que las mismas no contienen las presuntas conversaciones contratativas ilícitas, ello es debido a que las autorizaciones judiciales para el levantamiento del secreto de comunicaciones fue registro de comunicación en modalidad histórica, cuya obtención de información es verificar el tráfico de llamadas entre ambos procesados, la cual justamente coincide con el trámite del recurso de apelación, pudiéndose advertir que durante dicho periodo el acusado Mesa Hurtado se mantuvo en comunicación con el abogado León More en pleno proceso de resolución de apelación. Adicionalmente, resulta relevante el medio de prueba denominado audio 9 del 19 de agosto del 15, donde el abogado León More le consulta al asistente de su estudio jurídico cómo puede convertir una grabación de 20 minutos de su reunión con Mesa Hurtado para enviársela por WhatsApp a la madre del procesado Cernaqué Ramírez. Estos indicadores vislumbrarían la presunta actividad criminal que sostiene la Fiscalía entre León More y Mesa Hurtado, que si bien la decisión fue colegiada, los medios probatorios ofrecidos apuntarían a que Mesa Hurtado tuvo intereses ilícitos al emitir la resolución que favoreció a Cernaqué. La evidencia denotaría que la decisión estuvo motivada por factores patrimoniales ajenos al desempeño de la función pública, específicamente la administración de justicia. En cuanto al hecho 2, la defensa indicó que no se demostró que el servidor judicial Pachero Siancas haya manipulado el sistema para el propósito deseado, dado que era conocido que el mismo no lo operaba. La decisión en el referido caso era una también colegiada. Añadió la defensa que Márquez Farfán no declaró haber entregado soborno alguno a Mesa Hurtado, únicamente refirió haber cancelado el pago de honorarios y el tráfico de llamadas, no evidencia conversaciones ilícitas. Al respecto, no es esta etapa el espacio para dilucidar y contrastar medios de prueba, como si el servidor judicial Pachero Siancas manipuló o no el sistema.
correspondiendo ello al juicio oral. La Fiscalía en el presente hecho aporta indicios que apuntarían a una presunta actividad ilícita que vincularía a León Mora y Mesa Hurtado para el favorecimiento de la procesada Domínguez Zelarra, que va más allá de la emisión de la sentencia de vista contenida en la resolución 11 del 31 de enero del 15, que revocó la resolución de primera instancia que la condenaba a 9 años y en consecuencia la absolvió de los cargos. No es un hecho controvertido que León Mora patrocinó a Domínguez Zelarra en la referida causa, siendo dicho abogado quien presentó la apelación y momento antes de la emisión del referido auto de apelación. Esto es el 26 de enero del 25. Mesa Hurtado haya enviado un correo electrónico a León More, un correo laleonm@hotmail.com, sumado a que el 14, 15, 20 y 31 de enero del 15 se haya mantenido comunicación entre ambos, tal y como se señala de los registros de comunicación, esto es antes y durante la emisión de la resolución cuestionada. A lo antes señalado se tiene la declaración del testigo protegido con clave TR 03-2019 de 4 de febrero del 20, quien narra haber presenciado el momento en que Márquez Farfán, pareja de Domínguez Segarra, entregó un presunto soborno al magistrado, lo cual se lo informó el abogado León More, entre comillas, mira, ya cumplí con darle el dinero al doctor, cierra comillas. Todo ello debe ser valorado en la etapa procesal correspondiente a fin de determinar o no la existencia de un presunto acto ilícito. En cuanto al tercer hecho, caso Aguirre Reyes, la defensa alega que las alteraciones de las hijas de la referida procesada sobre haber reunido 10.000 soles para los sobornos a favor de Mesa Hurtado no se encuentran corroboradas con otros medios de prueba. Considera que los registros de comunicación donde se vierten 5 llamadas entre León Mora y Mesa Hurtado no se visualiza conversación relevante para la investigación, más aún cuando respecto del aspirante colaborador no se llegó a ningún acuerdo, por lo que sus declaraciones no tienen efecto legal. Sobre el particular, se advierte que adicional a las declaraciones de las hijas de Aguirre Reyes, quienes manifestaron que los 10.000 soles fueron para sobornar a Mesa Hurtado, existen otros medios probatorios que lo incriminarían con el presente hecho, como es que la investigación seguida contra Aguirre Reyes por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas culminó con la resolución 5 del 7 de abril del 15, en la cual arriban a una conclusión anticipada, aceptación de cargos, motivo por el cual se le condenó a 6 años de pena privativa de la libertad. Pese a ello, el abogado León More apeló. Incluso se puede advertir del registro de comunicación 32 de 29 de octubre del 15, donde el abogado León More le indica a su patrocinada Aguirre Reyes, comillas, no llegues pintada a la audiencia, anda toda desarreglada porque yo voy a presentar un certificado médico que tú tienes cáncer. Y si puedes, lloras. Cierro comillas. Debe tenerse presente la resolución 8 del 25 de septiembre del 15, con la cual la primera sala de apelaciones de Piura comunicó a los sujetos procesales que tenían 5 días hábiles para ofrecer pruebas nuevas. Sin embargo, el 29 de octubre del 25, aproximadamente un mes después, León More presentó un certificado médico a favor de Aguirre Reyes a fin de ser evaluada como prueba nueva, habiendo sido admitida a trámite mediante resolución 10 del 29 de octubre del 15. Pese a su evidente extemporaneidad, con el voto favorable de los magistrados Mesa Hurtado y Luis Sáenz. Sin embargo, en dicha decisión, la jueza Rentería Burke hizo un voto de discordia declarando improcedente el certificado médico por extemporaneidad. 11. Cuenta la Fiscalía con el registro de comunicación 50 del 12 de noviembre del 21, mediante el cual León More le comenta a la hija de la sentenciada Aguirre Reyes. Yo al hombre, entre comillas, le he dado la mitad adelante y la otra mitad si salía positivo. Cierro comillas. Sin embargo, como los hechos no se dieron conforme a su plan, tuvo que devolver los montos a los familiares de la procesada Aguirre Reyes, lo cual se corrobora del registro de comunicación 148 del 12 de noviembre del 15, donde refiere a la operación como un negocio que se cayó entre comillas. A ello se sumaría el tráfico de llamadas, 5 llamadas de 24, 28 de octubre, 11 de noviembre 2 y 12 de noviembre, entre el abogado León More y Mesa Hurtado, durante el desarrollo del trámite de apelación, así como otros documentos referidos a oficios, sentencias y documentos del proceso judicial seguido a Aguirre Reyes. Respecto a los 5 registros de comunicación de llamadas entre León More y Mesa Hurtado, no contendrían conversación relevante para la investigación. Cabe señalar que al igual que en los casos, que en el hecho 1 se trata de registros de comunicación históricos, cuya obtención no brinda el detalle de la conversación, pero sí el tráfico de llamadas y duración de las mismas, lo cual se debe evaluar en la etapa correspondiente. En cuanto a que el proceso de colaboración eficaz no llegó a un acuerdo, las declaraciones del aspirante y los demás medios de prueba serán evaluadas en la etapa procesal correspondiente. En consecuencia, los argumentos de la defensa para solicitar el sobreseimiento son infundados. Decisión: declarar infundada la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del acusado Mesa Hurtado,
como presunto autor de delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico por 3 hechos. Casos Anaquer Ramírez, Domínguez Segarra y Aguirre Reyes, previsto en el artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado, notificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase según su estado. Se ha declarado pues imputado el sobreseimiento, con lo cual vamos a proseguir con el paso siguiente, que es la admisión de los medios de prueba. Señor fiscal. Tenía problemas de conexión, señor. Ya, no se preocupe, doctor. Ya, ahora lo veo. Ya. Como estaba señalando, se ha declarado infundado el sobreseimiento y vamos a proseguir con la siguiente etapa, que serían los medios de prueba. Medio fiscal hecho para el día lunes 11 de mayo del 2026 a las 9:30 de la mañana. Correcto. Por favor, si puede, ustedes ya conocen la rutina de este juzgado respecto de cómo se presentan los medios de prueba. Se van a admitir las declaraciones de los testigos que hayan presentado con sus actas correspondientes, ¿no? Así como todas las documentales que tengan, si hay pericias, si hay registros telefónicos, también todo ello, ¿no? En el orden que más o menos el juzgado les vaya indicando, ¿de acuerdo? Igual para la Procuraduría y la defensa también tiene medios de prueba. Doctor Navarro. No, doctor, por el principio de comunidad de prueba, los mismos que Ustedes se van a acoger a los de la Fiscalía. Correcto. Entonces, para el día lunes 11 de mayo a las 9:30 de la mañana, nos juntamos para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Están notificados. Siendo las 12:17 se concluye la presente sesión y la resolución será notificada inmediatamente después de concluida. Gracias.